Gracias, Ursulita. Gracias por este tiempo de alabanza, de adoración. En esta mañana quisiera que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, continuando con el Sermón del Monte. Hoy abordaremos uno de los tres temas que vamos a tratar a lo largo de estos próximos domingos. En esta sección ya explicaremos un poquito acerca de esto. Vamos al capítulo 6 de Mateo, versos 1 al 4, que es la porción de la palabra en la cual estaremos meditando en esta mañana. Acompáñenme, por favor, en la lectura de la palabra. Dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Vamos a orar, por favor, acompáñenme en unas palabras de oración. Señor, en esta mañana nos gozamos en tu presencia, y Señor, queremos que tú, a través de este tiempo, esta pausa, podamos ser edificados, bendecidos. En verdad, Señor, queremos que tú nos hables. Habla a nuestro corazón. Que esta porción de tu palabra tan desafiante pueda llegar a nuestro corazón y transformar nuestro corazón. Por sobre todas las cosas queremos vivir lo que tu palabra nos enseña. Y Padre, al exponerla, permítenos hacerlo con claridad en la unción de tu Espíritu Santo. Bendice a tu iglesia, esta sede que tú has levantado. Bendice a cada uno de mis hermanos. Que al salir de esta transmisión podamos salir henchidos de tu gozo, habiendo sido confrontados por ti y habiendo escuchado tu voz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Decíamos que en esta mañana vamos a tocar un tema que sin duda alguna viene a ser la introducción de tres temas que vamos a manejar. Hoy vamos a tocar el primero, y en esta sección del Sermón del Monte Jesús resalta la justicia formal externa, que tiene que ver con los actos de justicia que como creyentes debemos tener en cuenta. El Señor Jesús le habla a los judíos de su época, les habla a los fariseos, a los que le seguían y a los que miraban el reino de Dios como su morada, porque Jesús da a conocer el Sermón del Monte con esta intención, como las pautas, el estilo de vida, el estándar de vida de aquel que ha de vivir o va a ingresar o ser parte del reino de los cielos. Entonces, en esta porción, y diríamos en los versos del 1 al 18, Jesús va a tocar tres aspectos importantísimos de la vida religiosa del pueblo judío y de otras muchas religiones. Va a hablar de el dar, el orar y el ayunar. Y en este primer ejemplo que vamos a mirar hoy, este primer tópico de hoy, Jesús va a hablar de la importancia de ver cómo es que damos y cómo nuestra religión, nuestra vida de fe actúa hacia los demás. La próxima semana veremos el tema de la oración que tiene que ver con nuestra vida de fe hacia Dios. Y en el tercer domingo veremos el ayuno que tiene que ver con nuestra vida
de fe con relación a nosotros mismos. Ahora, es muy importante mencionar que hoy y los siguientes 2 domingos estaremos tratando estos temas en los cuales Jesús hace un fuerte énfasis en la devoción privada. Él va a migrar de la devoción pública a la devoción privada. Hay un contraste aquí en el tema de la sinceridad frente a la hipocresía. Y vamos a mirar mucho que el Señor Jesús pone mucho énfasis en las motivaciones más íntimas con las cuales hacemos las cosas o vivimos nuestra vida de fe, nuestra piedad, nuestra justicia. Y hermanos queridos, esto es muy importante en estos 3 temas que Jesús tocará a lo largo del Sermón del Monte. Veamos entonces lo que nos toca abordar hoy. El tema de hoy, Jesús y la limosna, podríamos titularlo El dar con misericordia. En primer lugar, debemos mirar el principio rector que se encuentra en el verso 1 y que es el principio rector que tiene que ver con nuestros actos de justicia, de nuestra vida de piedad, ya sea el dar, la oración y el ayuno. El mismo principio aplica para los 3. ¿Y cuál es el principio rector? La importancia de cuidar las motivaciones del corazón. Jesús dice ahí, verso 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Este principio se aplica a todo lo que hacemos o hagamos en nuestra vida de fe. Con esta declaración, Jesús está poniendo sobre la mesa un tema sumamente neurálgico que nos incumbe a todos quienes le seguimos dentro del reino de Dios. Como ya hemos dicho, el Sermón del Monte es las normas que Jesús establece, los principios que han de regir el reino y de la vida de los que han de pertenecer a este reino. Y Jesús aquí está estableciendo una nueva cultura de vida, un nuevo estándar de vida. Para los judíos había 3 obras cardinales en la vida religiosa de ellos. 3 pilares sobre los cuales ellos decían se asentaba una buena vida, que son justamente la limosna, la oración y el ayuno. Y esto Jesús no lo habría discutido por ningún modo, porque esto era propio de la práctica religiosa de los judíos. Ahora, lo que aquí Jesús está denunciando es cómo en la vida humana es tan frecuente que las cosas más auténticas se hacen por motivos falsos, por motivos fraudulentos, por motivos extraños a la realidad, a la verdad. Jesús advertía que cuando estas cosas se hacen con la única intención de dar gloria a quien las hace, pierden dramáticamente su valor. Puede ser que una persona dé limosna no realmente para ayudar a la persona a quien se la da, sino simplemente para demostrar su propia generosidad y para envanecerse del agradecimiento de alguno o de la alabanza de muchos que digan, oh sí, miren, él hace obras de bien. Puede que una persona haga buenas obras simplemente para ganarse las alabanzas de la gente o para aumentar su propio prestigio y para mostrarle al mundo lo buena que es, lo filántropa que puede ser. En otras palabras, con ello está alimentando su ego y su orgullo. Y hermanos queridos, qué peligroso es todo esto en la vida del creyente. Porque si nosotros reparamos en lo que Jesús está diciendo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Aquí está hablando de el cuidar las motivaciones más íntimas del corazón. Y si nosotros nos remitimos allí a 1 Corintios 3, versos
11 al 15, vamos a llegar a anotar ahí el juicio del creyente, ¿no? Ahí se habla del juicio del creyente, que es el juicio de premios, donde los creyentes serán premiados, y, y Pablo habla de esto, el juicio que los creyentes, no un juicio de condenación, enfrentarán delante de Jesús. Este juicio se probará la obra de cada uno. Eso es interesante. En este juicio se probará la obra de cada uno. Y el pasaje habla, ¿no? Que si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es muy interesante esto, hermanos, porque es en esta instancia donde el Señor probará las motivaciones con las cuales hicimos o vivimos nuestra vida de fe y practicamos nuestra piedad y nuestros actos de justicia. Y hermanos queridos, de ahí la importancia de ser sumamente cuidadosos en lo que hay dentro de nuestro corazón al ejecutar alguna obra piadosa en nuestra vida de fe, por pequeña que ésta sea. Y Jesús está diciendo esto. Jesús a sus seguidores le dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Porque aquí el problema ya no es lo que hace, sino las motivaciones con las cuales se hace. Y esta es la razón por qué decíamos al principio que estos pasajes van a llevarnos a mirar muy seriamente, con mucho énfasis, cómo Jesús nos guía de la devoción pública, la que todo el mundo ve, a la devoción privada, la del corazón, ahí donde nadie nos puede ver, solo Dios, y donde Dios conoce el por qué y el para qué hacemos lo que hacemos. Y delante de Dios no podemos fingir nada, no podemos aparentar lo que no somos. Ahora, este es el principio rector, a cuidarnos, a cuidar el corazón, porque dice: guardaos, es una advertencia, ten en cuenta, ten cuidado. ¿Por qué lo dice? Porque el Señor Jesús conoce nuestro corazón, conoce el corazón humano y conoce lo frágil que puede ser y cómo el ego humano puede apoderarse aún del creyente y perder de vista lo más precioso, que es hacer las cosas para que el Señor se vea glorificado. Ahora, vamos al segundo punto, ya entrando a la forma, ¿no? Cómo no dar, o en todo caso, el peligro de la pseudo generosidad. Dice allí, en segundo lugar, segundo versículo: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es importante aclarar que para los judíos el dar limosna era algo natural y considerado el más sagrado de todos los deberes religiosos. O sea, esto no era nada nuevo. Jesús inicia allí, no inicia diciendo: si en caso das limosna, pues cuídate de esto o hazlo de esta manera. No, él dice: cuando puedes des limosna. O sea, Jesús no inicia esta enseñanza con el condicional, sino cuando dé limosna, indicando que era algo cotidiano que el judío practicante de su religión hacía con regularidad. Y él entonces no solamente deja establecido el hecho de que ellos lo hacían, era una práctica natural cotidiana, sino que también para nosotros que leemos esto, es algo que él espera que también nosotros hagamos y que practiquemos. Pero, ¿qué significa realmente dar una limosna? Es muy interesante que la palabra griega que se usa aquí es elenosune, o elenosune.
que es limosna. Esta palabra literalmente se refiere a cualquier acto de misericordia o piedad. Y obviamente esta palabra llega a usarse principalmente para dar dinero, comida o ropa a los pobres. Y vale decir que es la palabra o es el término del cual obtenemos la palabra beneficencia en español. Elenosune es la palabra de la cual obtenemos beneficencia en español, que no es otra cosa que un sinónimo para caridad. Entonces, aclarando el concepto, entonces se refiere a cualquier acto de misericordia o piedad, y obviamente esto está referido al dar dinero, comida, ropa al pobre, al necesitado. Ahora, dar limosna se refiere a donaciones reales, no a simplemente buenas intenciones o cálidos sentimientos de piedad que nunca hayan una expresión práctica, ¿no? Es como que alguien está allí, tiene necesidad, bueno, que Dios te bendiga. No, no es eso, son donaciones reales. Debemos decir que Dios siempre se ha deleitado en obras de misericordia y generosidad. Si ustedes, por ejemplo, miren ustedes allí, Levítico 25:35, se los mencione, si usted quiere leerlo luego, dice, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. Interesante, ¿no? Porque Dios siempre se ha deleitado en obras de misericordia y generosidad. Al pueblo de Dios se le recordaba continuamente en salmos, en proverbios, en los escritos proféticos, que fuera considerado y generoso con los pobres. Ahora, fueran estos sus compatriotas o sean gentiles extranjeros. Y esto a lo largo, como les decía, de los salmos, proverbios, los escritos proféticos. ¿Hasta qué punto que Dios lo remarca una y otra vez? Hay muchos pasajes, no podemos entrar al detalle, pero vale decir que siempre Dios se ha deleitado en esto. Ahora, volviendo al tema de qué importante o qué cotidiano era para los judíos el dar limosna. Miren, era tan importante o tan sagrado para ellos el dar limosna, que se habían ido a extremos realmente absurdos, ya que usaban, miren, la palabra justicia en el griego es sedagá. Y ellos usaban esta palabra tanto para justicia como para dar limosna. O sea, mejor dicho, justicia equivalente a limosna. Y entonces el dar limosna y el ser justo eran para ellos la misma cosa. Miren el extremo, a dónde habían llegado. Algunos decían que para el judío tradicional el dar limosna era ganar méritos a la vista de Dios. Y hasta inclusive ya los más recalcitrantes en este pensamiento, dar limosna era ganar la propiciación y el perdón de pecados pasados. Imagínense. Miren hasta dónde habían llegado con esto. Pero esto solamente para entender que para los judíos no era nada nuevo el tener estos actos de misericordia, de generosidad con la gente que lo necesitaba. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Como en tantas otras cosas, la práctica siempre se quedaba muy por debajo del precepto. Y entonces Jesús va a decir, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. La figura que Jesús usa aquí es para describir la atención que atraían hacia sí mismos muchos de los hipócritas ricos. No solamente escribas y fariseos, en las sinagogas y en las calles con el único propósito de que los vieran cuando presentaban sus donaciones. O sea, el Señor Jesús está llamando la atención a esto, ¿no? A cómo los hipócritas, ya sean ricos, escribas y fariseos, ya sea en las sinagogas o en las calles,
Lo único que buscaban era que los vieran. Y eso es lo que está diciendo, ¿no? Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Demasiado a menudo el dador daba de forma que todo el mundo pudiera ver lo que daba. Y daba mucho más para glorificar a sí mismo que para ayudar a otro. Leía un poquito en las usanzas y costumbres de la época de Jesús que dice que de pronto había alguien que compraba agua y iba a cierto lugar y entonces empezaba a distribuir el agua y las personas que recibían el agua tenían que decirle, Él nos ha dado de beber. O sea, y él estaba bien parado ahí, ¿no? Recibiendo la alabanza de todos los sedientos. Imagínense, ¿no? Cosas así. Y el Señor Jesús pone el énfasis en eso. Dice, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Esa es precisamente la clase de cosas que Jesús condena. Y él llama hipócritas a los que hacen tales cosas. Y como ustedes saben, la palabra hipócrates, hipócrites, que es la palabra griega, quiere decir actor. Esa clase de gente son realmente pues farsantes que hacen su papel para que los aplaudan. Es el que estás puesto en un escenario y él hace todo este escenario para él recibir la alabanza, la gloria y así su ego cada día sea más grande. ¿Cuál es la recompensa que tendrán? Bueno, dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esa clase de gente con motivaciones egoístas y que hace las cosas con motivaciones totalmente erradas, ya tienen su recompensa. Y esta frase era una forma de expresión técnica usada en la finalización de una transacción comercial. ¿Y qué cosa transmitía? La idea de que algo se había pagado y se había recibido todo por completo. O sea, ya, se le pagó, no se le debe nada. Es como cuando usted firma un documento donde dice un documento de no adeudo. El Señor, por ende, no les debe nada. A esta clase de gente no les debe nada. Y Jesús está diciendo, aquellos hipócritas que hacen esto en las calles para ser alabados por los hombres, ya tienen su recompensa. El Señor no les debe nada. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y hermanos queridos, cuando damos para agradar a los hombres, nuestra única recompensa será la que los hombres puedan dar. De repente el aplauso, la palmada en el hombro y punto. Y saben, Jesús está diciendo, entre líneas, buscar las bendiciones de los hombres significa perder las de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Cuando lo que buscamos es hacer conocer en público lo que con facilidad puede hacerse en privado, nos comportamos como los hipócritas, no como hijos de Dios. Y esto es serio, ¿no? Porque hay cosas que se pueden hacer discretamente, fácilmente. Y cuando dejamos esto, entonces nos comportamos como los hipócritas y no como hijos de Dios. Pero vamos al tercer punto. Hemos visto la pseudo generosidad que busca el aplauso, que busca la gratificación de las personas, pero dice el verso 3, más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. En tercer lugar, ¿cuál es la manifestación de la auténtica generosidad? Bueno, Jesús dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Obviamente, esta es una metáfora, esto no es algo literal. Y tal vez era una expresión proverbial que simplemente se refería a hacer algo de manera espontánea, sin ningún esfuerzo o espectáculo especial. Nada que pudiera mostrar
una cosa estridente o una cosa llamativa. Lo que no sepa tu izquierda, lo que hace tu derecha. Perfil bajo. La donación más satisfactoria y la que Dios bendice. Miren, hermanos, escúchame bien. Es la que se hace y luego se olvida. Es la que se hace y se olvida. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede hacer un acto de generosidad y lo hace y se va y se olvida. No está esperando una respuesta, no está esperando que, a ver qué me dicen. Porque ese tipo de donación, ese tipo de entrega, ese tipo de acto de generosidad es hecho con amor en respuesta a una necesidad. Y cuando la necesidad está satisfecha, el dador continúa con sus asuntos sin querer ni esperar recibir reconocimiento. Lo que se ha hecho debe incluso ser en secreto, inclusive para nuestra mano izquierda. No porque nuestra mano izquierda sepa, ¿sí? Por no mencionar la mano de otras personas, ¿no? Por no mencionar que otros se enteren, ah, mira, está haciendo esto. Si aquel a quien ayudamos es agradecido o desagradecido, no debería importar en lo que respecta a nuestro propósito, ¿no? Si es desagradecido, lo sentimos por él, no por nosotros. Y hermanos, qué interesante es esto. Porque cuando uno da y sigue el curso de su vida, sin esperar agradecimiento y nada más, ahí queda, el Señor se agrada de eso. Porque la motivación de mi corazón es dar la ayuda al que lo necesita. Dar sin mirar a quién, sin esperar la retribución. Ahora, Mateo 6:3 casi siempre se ha usado para decir que que todas nuestras obras de justicia deben hacerse en secreto absoluto. Sin embargo, Jesús mismo en este mismo sermón del monte ha mandado específicamente, por ejemplo, miren, capítulo 5, verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La pregunta no es si nuestras buenas obras deben ser vistas o no por otras personas, sino si las hemos hecho con esa finalidad. Vuelvo a repetir. La pregunta no es si nuestras buenas obras deben ser vistas o no por otras personas, sino si las hemos hecho con esa finalidad. Porque obviamente mis obras pueden verse de muchas maneras, pero el problema es cuando yo las hago para que las vean. Ahí está el problema. Cuando se hacen de tal manera que la atención y la gloria estén enfocadas en nuestro Padre que está en los cielos y no en nosotros mismos, Dios se agradará. Ahora, pero si se hacen para que las vean los hombres, están hechas con fariseísmo, hipocresía, y obviamente Dios las desaprueba. A mí me gusta mucho, hermanos queridos, lo que dice con relación a esto el comentarista Bruce. Me llama mucho la atención. Él va a decir, lo va a explicar de esta manera. Debemos mostrar cuando estamos tentados a ocultar y ocultar cuando estamos tentados a mostrar. Lo vuelvo a repetir. Él dice, debemos mostrar cuando estamos tentados a ocultar y ocultar cuando estamos tentados a mostrar. Creo que esta forma de entenderlo lo explica todo, ¿verdad? Muchas veces debemos mostrar nuestra vida de fe y estamos tentados a ocultarlo. Y muchas veces estamos tentados a
a mostrar, bueno, ahí es donde debemos ocultar. Eso nos va a ayudar, ¿no? Como una medida de ver qué cosa mostrar y qué no mostrar. Hermanos queridos, este tema es tan desafiante, ¿no? Tan desafiante. Pero yo quiero, antes de terminar, eh, hacer notar que en la Biblia encontramos al menos 7 principios que nos enseñan cómo deberíamos dar de manera auténtica y no hipócrita. Y permítanme compartírselos brevemente y espero les sea de ayuda a cada uno de ustedes como lo ha sido para mí. 7 principios y vamos a enumerarlos rápidamente. Primero, el primer principio, en nuestra manera auténtica y no hipócrita de dar. Primero, debemos dar de corazón. Y dar de corazón es invertir con Dios. Dar de corazón es invertir con Dios. Dice la palabra, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo. Dar de corazón, querido hermano, es invertir con Dios. Esto se aplica a toda nuestra mayordomía cristiana. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, de todo tipo y propósito, nuestra ayuda al necesitado. Ahí, dar de corazón es invertir con Dios. Segundo, dar de verdad debe ser sacrificial. Ursulita leyó en la primera parte del culto que el pasaje donde David dice que no daré a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Ahí en 2 de Samuel 2:24, David se negó a dar al Señor lo que no le costara nada. Y hermanos queridos, la generosidad no se mide por el tamaño de la ofrenda en sí, sino por su tamaño en comparación con lo que poseemos. Miren, el ejemplo de la viuda, ¿no? Que dio más que los que habían dado en el arca del templo. Ella dio 2 blancas. Y Jesús la miró y dijo, ella dio más que todos ellos. Por supuesto, porque ella dio todo lo que era el sustento de su vida. Entonces, la generosidad no se mide por el tamaño de la ofrenda en sí, sino por su tamaño en comparación con lo que poseemos. Ojo. Tercero, la responsabilidad de dar no tiene relación con cuánto tiene la persona. Miren, la responsabilidad de dar no tiene relación con cuánto tiene la persona. Un individuo que no es generoso cuando es pobre, mire hermano, no será generoso si tiene riqueza. Un individuo que no es generoso cuando es pobre, no lo será cuando obtenga riquezas. Porque la Biblia dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo es en lo más, perdón, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16:10. Dar no es un asunto de cuánto dinero se tiene, sino de cuánto amor hay en mi corazón hacia Dios y hacia los que me rodean. Sí, dar no es un asunto de cuánto dinero tengo, es el corazón. 4. Las donaciones materiales tienen relación con las bendiciones espirituales. Y escúcheme bien esto. A quienes no son fieles con las cosas del mundo, como dinero y otras posesiones, el Señor no les confiará cosas de mayor valor. Mire, hermano, si usted no es fiel con las cosas del mundo que Dios le ha dado, como su dinero, sus posesiones, si usted no es fiel en eso y en su mayordomía no sabe administrar, gasta de más, despilfarra, se le va por sin saber dónde, el Señor no le confiará cosas de mayor valor. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Lucas 16:11 y 12. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Tremendo. Hermanos queridos, las influencias espirituales
y la eficacia tienen mucho que ver con lo bien que se manejan las finanzas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo manejo bien mis finanzas, por ejemplo, Dios me bendecirá también en lo que hago, ya sea en el ministerio, en el trabajo de la iglesia y en lo que yo me desempeño. Por supuesto, por supuesto. Las donaciones materiales tienen relación con las bendiciones espirituales. 5, vamos terminando. ¿Cuánto dar? Se determina de manera personal. Eso ustedes lo saben. Según de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuánto dar? Se determina de manera personal. Nadie le tiene que estar diciendo, mira, tienes que dar tanto. No, eso se determina de manera personal. Ahí el corazón está trabajando correctamente. 6, debemos dar en respuesta a la necesidad. Los primeros cristianos, hermanos, en Jerusalén compartieron sus recursos sin reserva alguna. Ustedes saben que muchos cristianos, debido a su fe, perdieron sus empleos, sufrieron mucha hambre por la persecución. Esa fue la tragedia de muchos creyentes en el primer siglo. Y años más tarde, Pablo levantó ofrendas de los Gálatas para llevar esa ayuda a los hermanos pobres de Jerusalén. Y hermanos, debemos dar en respuesta a la necesidad. El creyente no puede ser ajeno a eso. Y 7, dar demuestra amor, no ley. Miren, dar demuestra amor, no ley. El Nuevo Testamento no contiene mandamientos en cuanto a dar cantidades o porcentajes específicos. Nosotros en el Antiguo Testamento encontramos el diezmo, encontramos temas establecidos por Dios, ¿no? Claramente establecidos. En el Nuevo Testamento no lo vemos. Y en el Nuevo Testamento, el porcentaje que damos lo determinará el amor en nuestros propios corazones y las necesidades de los demás. Sí, tenemos establecido nuestros diezmos, porque Dios lo establece, pero en el Nuevo Testamento la gracia nos invita no solo al diezmo, sino a dar en base al amor que se nos ha derramado en el corazón y a las necesidades de los demás. En realidad, si somos honestos, en el Nuevo Testamento el dar va más allá del diezmo porque Cristo nos enseñó que siendo rico se hizo pobre para que por su pobreza seamos nosotros enriquecidos. O sea, no basta con el diezmo, si lo vemos de esa forma. Y hermanos queridos, todos estos principios nos enseñan que estamos obligados a dar con generosidad porque estamos invirtiendo en la obra de Dios, porque estamos dispuestos al sacrificio por aquel que se sacrificó por nosotros. Porque personalmente hemos decidido dar, porque queremos suplir tanto como nos sea posible y porque nuestro amor nos impulsa a dar. Sí, mis hermanos. Mas cuando tú des limón, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Querido hermano, cuando damos nuestra limosna, nuestra generosa donación, nuestra ofrenda en secreto, con amor, sin pretensiones y sin pensar en reconocimiento o aprecio, nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Y el principio es este. Mire, hermano, escúchame. Si recordamos, Dios olvidará. Si olvidamos, Dios recordará. ¿Qué significa? Si recordamos lo que vamos dando, Dios se olvidará de nuestra recompensa. Si olvidamos lo que vamos dando, Dios recordará. Entonces nuestro propósito debe ser suplir toda necesidad que podamos suplir y dejar a Dios el arreglo de cuentas, comprendiendo que, hermanos, la Biblia lo dice, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hemos hecho, nada más, y a veces ni siquiera eso. El Señor conoce nuestros corazones, conoce nuestras actitudes, las tuyas, las mías, nuestros motivos. Y sabes, Dios no es deudor de nadie.
y nos dará toda recompensa que nos corresponda. Y el Señor en sus recompensas es sumamente generoso. Que Dios nos ayude, hermano. Que el Señor nos bendiga. Quiera Dios que esta enseñanza del sermón, hermano, nos lleve a tener corazones con motivaciones sanas y que sobre todo busquen dar la gloria a Dios en todo momento. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tan rica, tan llena de consejo, de aliento, de desafío. Ayúdanos a aplicar esta palabra a nuestras vidas. Que al dar generosamente lo hagamos con corazones sanos, que busquen darte la gloria a ti, que busquen, Señor, bendecir a los que nos rodean, que busquen bendecir tu obra, que busquen darte la gloria en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, porque en nosotros no hay tal sentir, solo viene de ti, Señor. Por eso venimos a ti en esta mañana. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.